Una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Y si todo lo que creíste durante años acerca de Dios, de la Trinidad y de los dogmas que forman la base de tu fe, no fue revelación divina, sino una construcción política? Esta es la pregunta que lanza como un rayo el investigador y escritor J.J. Benítez, quien con valentía se atreve a plantear lo impensable. ¿Fue Dios inventado en Nicea? No como creador del universo, sino como lo entendemos ahora, trino, sistematizado, definido en dogmas y encerrado en fórmulas que nacieron no en montes sagrados ni en encuentros místicos, sino en concilios dominados por la lucha por el poder, el control del pensamiento y el imperio de Roma. Primeras sospechas, el concilio de Nicea y la construcción de una verdad oficial. Todo comienza en el año 325 después de Cristo, cuando Constantino, emperador romano recién convertido al cristianismo, más por estrategia que por fe profunda, convoca el concilio de Nicea. Su objetivo no era teológico, sino político, unificar al imperio bajo una sola interpretación de Dios. Aquí, Benítez abre una puerta prohibida, y si el Dios Trino, tal como lo conocemos hoy, no es una revelación celestial sino un acuerdo humano. En Nicea no se discutía solo si Jesús era Dios o criatura, sino quien tenía el control del relato, quien podía decidir qué textos eran sagrados, qué ideas eran herejías y, sobre todo, quien tenía la autoridad de hablar en nombre de lo divino. ¿Una Trinidad inventada? Benítez explora con profundidad algo que la historia oficial ha preferido mantener bajo llave. La Trinidad como fórmula teológica no existía claramente en los primeros siglos del cristianismo. Los primeros seguidores de Jesús hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu, sí, pero no como tres personas en una sola sustancia divina, como lo definieron más tarde. Esa formulación aparece siglos después, pulida en concilios, definida en medio de disputas, excomuniones y persecuciones internas. El dogma de la Trinidad fue construido, no revelado. El homoousios, la palabra griega clave que afirma que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, no fue pronunciada por Jesús ni por los apóstoles, sino debatida entre obispos presionados por el emperador, buscando consenso y control. ¿Puede un misterio divino nacer del voto de una mayoría humana? La otra historia, las voces silenciadas. Benítez recoge testimonios históricos, hallazgos arqueológicos y documentos gnósticos que revelan una pluralidad de cristianismos primitivos, muchos de los cuales no creían en la divinidad de Jesús como Dios encarnado, sino como maestro, profeta o revelador del camino hacia lo divino. Estas comunidades fueron luego catalogadas como heréticas. Sus libros fueron destruidos, sus líderes perseguidos. El cristianismo oficial emergente necesitaba uniformidad, y para ello era necesario borrar las versiones alternativas. Y así, se fundó una verdad única, codificada, repetida hasta que nadie se atreviera a dudar. J.J. Benítez y su legado incómodo. A lo largo de su obra, J.J. Benítez no se proclama como profeta ni como hereje, sino como buscador de verdades que incomodan. Su pregunta no es si Dios existe, sino si el Dios que nos enseñaron es el mismo que Jesús vino a revelar. El Jesús histórico que Benítez investiga no parece estar interesado en fórmulas teológicas ni en dogmas. Su mensaje era simple, directo y profundamente humano: el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, ¿en qué momento se volvió un misterio que requiere teólogos, estructuras y credos para ser comprendido? Aquí es donde el relato se vuelve eterno. Porque cada página que abre J.J. Benítez conduce a más preguntas, a más documentos ocultos, a más silencios que gritan desde los márgenes de la historia. Un Dios más allá de los concilios. ¿Y si Dios no necesita ser definido? ¿Y si el misterio divino es precisamente eso, misterio? Benítez nos invita a mirar con otros ojos, no desde la obediencia ciega al dogma, sino desde el corazón que busca una experiencia viva de lo divino. El Dios del concilio puede haber sido necesario para el imperio,
para las estructuras de poder, para la liturgia y el control. Pero el Dios que Jesús llamaba Abba no necesitaba ser encerrado en una fórmula. Ese Dios estaba en el pan, en el vino, en el abrazo, en el perdón, en el dolor de los marginados y en el amor que no pide permiso para existir. ¿Terminó aquí la historia? Nunca. Porque cada vez que uno se atreve a hacer esta pregunta, ¿quién definió a Dios por nosotros?, empieza un camino sin retorno. No es un camino de pérdida de fe, sino de reencuentro con lo sagrado sin intermediarios. La obra de Benítez no ofrece respuestas absolutas, sino una provocación continua, que no aceptemos lo establecido sin pensar, que no temamos explorar, que no dejemos que otros decidan lo que es sagrado para nosotros. Y así, el relato continúa. Porque después de Nicea vinieron más concilios, más decisiones humanas, más exclusiones, pero también más buscadores, más herejes místicos, más mujeres avías, monjes rebeldes, cristianos ocultos, gnósticos perseguidos, y mentes libres que siguieron preguntando. Y tú, lector o lectora de estas líneas interminables, ahora también formas parte de esta búsqueda. Porque una vez que se abre la pregunta, nunca vuelve a cerrarse. El lenguaje como prisión, como definir a lo indefinible. J.J. Benítez lo deja claro en sus entrevistas, en sus libros y en sus investigaciones indirectas. Uno de los grandes errores de la humanidad fue creer que Dios puede ser explicado con palabras humanas. El Concilio de Nicea, en su afán de ordenar, de clasificar, de controlar, redujo lo eterno a una frase. Dios dejó de ser el gran misterio, el incognoscible, el todo, para convertirse en Padre, Hijo y Espíritu Santo, consustanciales. ¿Qué significa eso, realmente? Los teólogos han debatido por siglos sobre el término consustancial. Se afirma que el Padre y el Hijo son de la misma esencia. Pero ¿no es eso un intento de explicar lo inexplicable con fórmulas que ni siquiera los asistentes al concilio comprendían del todo? Muchos obispos ni siquiera sabían griego filosófico, pero fueron obligados a firmar los decretos. Quien no aceptaba la Trinidad como dogma, era automáticamente exiliado o excomulgado. ¿Era eso fe o era miedo? Las piezas que no encajan, evangelios olvidados, textos mutilados. Benítez nos recuerda con insistencia que la historia que conocemos del cristianismo es una versión seleccionada, y que hay textos antiguos que pintan un Jesús completamente distinto al de los concilios. En los llamados evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de Felipe o el de María Magdalena, encontramos a un Jesús más cercano a lo humano y a lo divino en un plano experiencial. Allí, no hay mención de la Trinidad. No hay fórmulas ni dogmas. Solo hay enseñanzas prácticas, parábolas íntimas y sabiduría directa. Muchos de estos textos fueron eliminados por la Iglesia oficial porque contradecían la idea de Jesús como Dios literal encarnado. Algunos mostraban un Jesús que se reía de quienes creían haberlo entendido todo. Un Jesús que decía, el reino está dentro de ustedes y alrededor de ustedes. No pedía templos. No pedía dogmas, solo pedía amor y conciencia. Entonces, ¿por qué fueron ocultos estos textos? ¿Por qué temer a una espiritualidad más libre? J.J. Benítez no impone su verdad, pero pone el dedo en la llaga. Lo que se cayó dice tanto como lo que se proclamó. La obsesión con el control, religión y poder en el Imperio Romano. El imperio no podía permitirse una religión dividida. Las múltiples corrientes cristianas, algunas místicas, otras esotéricas, otras populares y simples, ponían en peligro la unidad que Constantino necesitaba. Nicea no fue un retiro espiritual. Fue una reunión de estrategia imperial. Unificar la doctrina significaba unificar la obediencia, y para eso, había que definir quién era Dios. La Trinidad ofrecía una estructura jerárquica, un Padre que manda, un Hijo que obedece, un Espíritu que une.
Curiosamente, muy parecida a la estructura del imperio, emperador, César y Senado. ¿Coincidencia? ¿O reflejo de un deseo político? Benítez sugiere que la divinidad trinitaria fue un espejo del orden romano. Dios fue vestido con la toga del emperador. El mensaje de amor fue traducido en lenguaje legal. Y el madero de la cruz se transformó en un trono doctrinal. El silencio de Jesús ante la Trinidad. Hay algo que nadie puede negar: Jesús nunca enseñó la Trinidad como dogma. Nunca dijo, creed en mí como segunda persona de una esencia trinitaria. Jamás afirmó que el Espíritu Santo debía ser entendido como una hipóstasis divina separada. Eso vino después. Mucho después. Los evangelios muestran a un Jesús profundamente espiritual, profundamente conectado con Dios, al que llamaba Abba, que en arameo es algo así como papito o papá querido. Un término de ternura, no de dogma. Jesús oraba. Si Él era Dios encarnado en forma completa y consciente, ¿por qué oraba? ¿A quién hablaba en sus noches de angustia? Benítez hace una pausa en estas preguntas. No para negar nada, sino para invitar al lector a sentir el vacío entre las líneas, a dejarse interpelar por los silencios, porque muchas veces lo que no se dice es lo que más se teme que se descubra. El Espíritu Santo, energía divina o persona. Uno de los aspectos más debatidos en la formulación trinitaria fue el rol del Espíritu Santo. Mientras algunos lo veían como la energía de Dios actuando en el mundo, otros insistieron en convertirlo en una persona divina más. ¿Pero qué es una persona divina? ¿No es ese un concepto construido desde categorías humanas? J. Benítez propone otra visión: el Espíritu Santo es lo que mueve, lo que inspira, lo que transforma, más allá de las fórmulas teológicas. Es la vibración divina que puede sentirse en una mirada, en un milagro no explicado, en una sincronía misteriosa. Encerrar al Espíritu Santo en una definición de tercera persona consustancial es como encerrar el viento en una caja. Y la historia sigue, porque las preguntas no terminan. Cada vez que uno profundiza en las fuentes, aparecen más contradicciones, más zonas grises, más lagunas históricas. Benítez advierte, cuanto más cerca estás de la verdad, más te das cuenta de cuánto fue ocultado. Y es aquí donde el resumen se transforma en viaje, donde el lector ya no está mirando un video o leyendo un libro, sino caminando junto a los antiguos que dudaron, con los mártires del pensamiento libre, con los primeros cristianos que oraban sin templos, sin fórmulas, sin dogmas. Dios, en ese tiempo, no era un teorema. Era presencia. Era misterio. Era fuego en el pecho y silencio en el alma. Las consecuencias de pensar diferente. Los que se atrevieron a decir que Dios no cabía en una fórmula fueron llamados herejes. Fueron torturados, exiliados, borrados de la historia. Pero sus voces siguen ahí, como un eco que J. Benítez ha aprendido a escuchar. ¿Y si no eran herejes sino místicos adelantados a su tiempo? Personas que sabían que Dios no es ni triuno ni uno, sino todo y más allá del todo. Hoy, siglos después, ese eco sigue resonando. En quienes se atreven a dudar, a sentir, a amar sin miedo, a romper cadenas mentales. Y este texto, esta búsqueda, no acaba. Porque cada nueva revelación abre una nueva puerta. Y detrás de cada puerta hay una pregunta que arde. ¿Quién fue Arrio? El hombre que se atrevió a pensar distinto. J. Benítez rescata en su obra la figura de Arrio, el sacerdote cristiano de Alejandría que se convirtió en el centro de uno de los mayores debates teológicos de la historia. Arrio no era un loco, ni un rebelde sin causa. Era un hombre profundamente creyente, estudioso, comprometido con su fe. ¿Su crimen? Decir que Jesús no era Dios mismo, sino una creación excelsa, sublime, nacida antes de los siglos, pero no eterna como el Padre. Arrio no negaba a Jesús.
no lo menospreciaba. Lo admiraba. Lo seguía. Pero no podía aceptar que el Hijo fuera igual al Padre. Para él había una jerarquía divina, una fuente original, Dios Padre. Y el Hijo, aunque glorioso, no podía ser idéntico a él. ¿Era eso tan grave? Para muchos, sí. Porque si Jesús no era Dios, todo el edificio del poder eclesial se tambaleaba. Arrio fue condenado. Exiliado. Sus libros fueron quemados. Su nombre difamado. Y su visión, borrada por siglos. Pero las ideas no mueren. Solo esperan. Y J.J. Benítez, en su labor casi arqueológica del alma, las desempolva y nos las devuelve, frescas, ardientes, peligrosas. La política detrás de la fe. Constantino, el emperador convertido. Constantino, emperador de Roma, no se convirtió al cristianismo por iluminación divina, sino por estrategia. El imperio se caía a pedazos. Las provincias se rebelaban. Las religiones competían. El caos reinaba, y entonces, una nueva religión, creciente, apasionada, dispuesta a morir por su fe, le ofrecía una oportunidad. Pero para convertirla en una herramienta de unidad, primero debía organizarla, estructurarla, centralizarla. Y para eso, necesitaba dogmas. Necesitaba una definición oficial de Dios. Nicea fue su jugada maestra. Reunió a los obispos, impuso su autoridad, obligó a firmar el credo niceno, y desterró a quienes no aceptaron. El cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual para convertirse en religión oficial del imperio, y como toda religión oficial, necesitaba una imagen clara, una doctrina rígida y una estructura de poder. Jesús fue entronizado. La Trinidad, canonizada. El disenso, criminalizado. ¿Era eso un acto de fe? ¿O de poder? J.J. Benítez no responde. Pero deja las pistas para que tú lo descubras. ¿El eco de los trinos, la Trinidad ya existía antes? Uno de los temas más incómodos que J.J. Benítez sugiere, y que muchos académicos también han investigado, es la idea de una divinidad trina no nació con el cristianismo. Ya en Egipto, siglos antes de Jesús, existía la tríada divina, Osiris, Isis y Horus. Tres divinidades, una familia sagrada, una fuente de unidad. En el hinduismo, la Trimurti representaba a Brahma, creador, Vishnu, conservador, y Shiva, destructor. Una unidad trina del ciclo eterno. En la filosofía platónica, también encontramos conceptos triples, alma, cuerpo y espíritu, ser, saber y querer, idea, logos y nous. ¿Coincidencia? ¿Inspiración? ¿Sincretismo? Benítez plantea que el Concilio de Nicea no creó una revelación, sino que adaptó un modelo. Tomó la figura de Jesús y la insertó dentro de un patrón arquetípico trino que ya era conocido por la humanidad antigua. Una fórmula que funcionaba, que ordenaba, que legitimaba, y así, lo que nació como un misterio profundo se volvió una fórmula teológica exportable. Jesús no dejó un credo. Dejó una forma de vivir. En medio de este torbellino doctrinal, J.J. Benítez se detiene en lo esencial. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a despertar corazones. No pidió concilios. No redactó credos. No pronunció el término Trinidad. No definió su naturaleza con términos griegos. Dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último. Dijo: el reino está dentro de ustedes. ¿Y qué hizo la Iglesia siglos después? Creó templos donde se cobraban indulgencias. Jerarquías donde unos valen más que otros. Y teologías que excluyen al que piensa distinto. Benítez nos invita a volver al Jesús libre, humano y profundo. A dejar de repetir fórmulas que no entendemos y empezar a vivir su mensaje.
¿Por qué si Dios es amor, por qué hacer de él un misterio inaccesible y exclusivo? El espíritu que se revela, el alma que intuye que algo no cuadra. Muchos creyentes sinceros sienten, en lo profundo de su ser, que algo no encaja. Que hay una incoherencia entre la figura de Jesús humilde, caminante, compasivo, y la imagen del Dios trino del concilio, rodeado de cláusulas, anatemas y amenazas. ¿Cómo puede el Dios del amor verdadero estar limitado por un dogma redactado por políticos y teólogos enfrentados? Benítez no propone una nueva religión. No busca reemplazar dogmas con otros dogmas. Solo nos invita a sentir, pensar y dudar con el alma abierta, porque cuando uno se atreve a dudar con humildad, la fe florece desde lo vivo, no desde lo impuesto.